Reciban un saludo. En este video lo que vamos a hacer es explicar el tema de proyecciones. Pues bien, debemos definir cada vez que hagamos un dibujo o de alguna pieza que se requiera para el sector industrial, el sistema de proyección es adecuado. Entonces ese será nuestro objetivo en esta presentación. Entonces normalmente existen dos tipos de proyecciones geométricas planas. Una se llaman las proyecciones en perspectiva y las otras son proyecciones paralelas, perdón. Y en perspectiva pues tienen un punto de fuga o dos puntos de fuga. Y en realidad eso es lo que ocurre. Y en las proyecciones paralelas, bueno, pues cualquier objeto que ustedes tomen que sea construido a nivel industrial, pues podemos eh, tomarle fotografías desde 6 puntos diferentes posibles. Una fotografía es un decir. eh, Quiere decir que nosotros podemos tomar 6 caras sin girar el cuerpo y tomando las 6 proyecciones que puede generar a partir de ponerlo nuestras piezas tridimensionales en un cubo imaginario. Entonces podríamos sacar los contornos o las líneas que estas mismas producen para que puedan ser construidas por alguna otra persona. La perspectiva oblicua que tiene como principal sistema de proyección la caballera, pues esa se dejó de utilizar. Sin embargo, ahora se utilizan las proyecciones paralelas ortográficas, y entre ellas pues está la vista frontal o trasera, las vistas en planta o inferior, y tenemos vistas lateral derecha y lateral izquierda. Y luego tenemos también las proyecciones axonométricas, que son todas aquellas que eh, tratan de decirle al observador pues que es una figura tridimensional, o tratan de hacer un acomodo de tal manera que parezca que estamos viendo el objeto en 3 dimensiones. Bueno, les decía yo que las perspectivas pueden ser en este estilo, la de un punto, que es más utilizada para los dibujos artísticos. Bueno, pues vamos a entrar a la explicación de los sistemas de proyecciones. Entonces, normalmente, pues nosotros tenemos unos ejes X y Y, bueno, el eje X y el eje y si lo convirtiéramos en plano, pues tendríamos el plano X y el plano Y, y eso es lo que tenemos. Entonces, colocados los ejes X y Y, pues podemos nombrarlos en cuadrantes: cuadrante uno, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y cuando lo dividimos en planos, pues también podemos dividirlo, pero ahora son diedros, ahora se llamarían diedros, y uno sería el primer diedro, este sería el segundo diedro, el tercer diedro, el cuarto diedro, sabiendo que aquí está la dirección del eje X para poder entender lo que es el plano X, ¿no? Y el plano Y. Entonces, nuestros sistemas de proyecciones actuales, de acuerdo al sistema de unidades de medida en el mundial, toman en cuenta solamente las proyecciones en dos diedros. Entonces, el objetivo de esta presentación es que entendamos cómo se lleva a cabo este sistema de acomodo. Entonces, recordemos que aquí en sus apuntes dice, bueno, las proyecciones ortográficas son aquellas vistas en donde el dibujo pues no trata de engañar al ojo, de tratar de mostrarlo como tridimensional, sino que muestra las vistas como si tuviéramos una fotografía de alguna cara del objeto, y imaginándonos que está metido dentro de un cubo, y que podemos descomponerlo en todas sus vistas. Y las proyecciones axonométricas, bueno, pues ellas pues no siguen como tal un acomodo de ejes, sino que tratan de engañar al observador, pues que parezca que está en 3 dimensiones. Em, entonces, normalmente los acomodos, cuando el objeto no tiene tantos detalles en todas las caras, pues se utiliza solamente una vista frontal, una vista superior y una vista lateral. De tal manera que si nosotros quisiéramos representar un objeto como este, pues si yo, para mí esto fuera la vista frontal, entonces si yo la viera desde arriba, lo vería así: esta sería la vista en planta, y esta sería la vista lateral, si yo lo quisiera proyectar en un plano. Entonces, si no tuviera tantos detalles, entonces esto sería. Cuando yo quiero hacer un acomodo de este tipo, eh, lo que se trata de buscar es que la vista frontal sea la que tenga mayor cantidad de detalles en el caso de objetos que estemos representando. Algo importante es que deben de coincidir las aristas, o sea, que deben coincidir los puntos donde salen los contornos,
Entonces el acomodo debe ser exactamente, eh, bueno, pues ordenado. Ya actualmente los programas de dibujo lo sacan sin ningún problema. Entonces, pues cada uno de las vistas, pues guarda relación con los ejes. Entonces, el plano en planta, pues usa la proyección de los ejes X y Z, el frontal el Y y Z y el lateral el X y el Y. Eh, ¿Cómo saber si es importante las tres vistas? Bueno, pues acá tenemos, por ejemplo, dos vistas, una vista frontal y una vista en planta. Y pues pareciera que nuestro objeto sería algo así como este tipo, observando que si yo en planta a lo mejor vería un rectángulo, y que sería este. Bueno, esa sería mi vista frontal, la que esta de aquí, la que tiene mayores detalles. Y luego, pues si esta es mi vista frontal, en planta, pues se vería también un rectángulo. Y seguramente el observador se imaginaría algo así. Sin embargo, eh, otra de las vistas que podría ser, dado que no teníamos la tercera vista, pues podría ser que esta también nos dé el mismo sistema de proyecciones o los mismos eh, o las mismas, perdón, vistas ortográficas. Entonces, estas vistas que están aquí, pues corresponden para cada una de estas tres figuras, por eso es que sí es importante una tercera vista, pues que defina cuál es la forma real del objeto que estamos representando. Entonces, para eso se recurre a veces cuando los objetos tienen seis vistas diferentes, pues a las proyecciones en diedros. Y hay dos sistemas de medida, sistema europeo y sistema americano. Y lo que hace, pues, es que se utilizan seis vistas, las dos laterales, superior, inferior, frontal y trasera, pues como si estuvieran ordenados en forma de un cubo. Entonces, pues esto sería lo que hace rato les decía, pues que cualquier objeto se puede descomponer en seis vistas. Si el objeto así lo requiere, pues tendríamos que hacer un acomodo en un sistema de proyecciones. Ustedes encontraron un libro que tiene este tipo de, pues es un objeto que tiene las seis caras diferentes. Entonces, pues sí se requiere hacer el dibujo de las seis caras. Y bueno, los nombres, la nomenclatura, pues ustedes la tienen, es alzado, eh, o frontal o alzado, superior o en planta, vista lateral derecha, lateral izquierda, superior, perdón, inferior y posterior. Entonces es frontal o posterior, superior o inferior, derecha y lateral izquierda. ¿Cómo reconocer los dos sistemas de proyecciones o cómo saber si cuál es el del primer diedro y cuál es el del tercer diedro? Bueno, pues el sistema europeo, bueno, sabemos que es descomponer nuestro objeto en seis caras. El sistema europeo tiene este tipo de símbolos. eh, entonces, estamos tratando de ubicar si es el primer diedro o el tercer diedro. Tiene este tipo de símbolos. Tenemos un acomodo que según la vista A sería vista frontal. Y en el caso de la D, para que puedan ustedes ir acomodando, en el caso de la D, a la derecha va la vista izquierda. Entonces, aquí va la vista izquierda, aquí va la vista derecha, aquí va la vista inferior y aquí va la vista superior. Algo importante es que cuando hagamos un sistema de proyecciones, entonces este símbolo es el que se sustituiría a la unidad de medida. Y entonces el sistema europeo tiene dos características, pues que se acota en milímetros. ¿Y cómo saber cuál es el acomodo? Bueno, primero que nada, mi recomendación aquí es que, pues para poderse aprender esto, es un trapecio y luego vienen unos ejes, los dos ejes encontrados y dos círculos concéntricos. Pues quizá una regla mnemotécnica que les podría servir es que el trapecio pues, pareciera que empieza con una E, entonces eso sería el sistema europeo, porque el sistema americano pues invierte los símbolos estos que están aquí, o sea, primero coloca los dos círculos concéntricos, perdón que se haya salido un rayón, y luego coloca el trapecio al final. Entonces el sistema europeo, pues como regla mnemotécnica, pareciera que empieza con una E, entonces es un trapecio primero y después los dos círculos concéntricos. Y luego, eh, en este sistema, cuando yo estoy representando el objeto tridimensional, como no se tiene la vista superior acá arriba, entonces se proyecta la vista superior aquí, entonces vista superior aquí, y entonces va arriba la vista inferior. Como no se tiene una pared derecha aquí, entonces la vista derecha se proyecta del lado izquierdo y del lado izquierdo se proyecta la vista derecha.
A ver, creo que ya me confundí. Del lado izquierdo se proyecta la vista derecha y del lado derecho se proyecta la vista izquierda. No me confundí. Entonces, en el primer diedro, pues pareciera que las caras están invertidas. La vista superior está abajo y la vista inferior queda arriba. Y acá obviamente queda la vista frontal. Hay que buscar que el acomodo, esta sería la vista trasera o posterior, y hay que buscar que el acomodo pues esté ordenado. En el tercer diedro lo que se tiene es que en mi sistema de proyección tengo la vista frontal en el centro. Como si tengo para arriba, si requiero de una vista superior arriba, abajo pongo la vista inferior. Como si tengo pared a la derecha, entonces del lado derecho pongo la vista derecha y del lado izquierdo pongo la vista izquierda. Y luego en el sexto lugar pues se pone la vista trasera o posterior. Y en ambos sistemas pues se requiere una proyección axonométrica, que es la vista isométrica, siempre va acomodada al lado izquierdo, perdón, derecho, superior derecho. Y algo importante es que estas proyecciones nunca llevan acotaciones. Las que llevan las cotas siempre son estas. Si tengo que poner 20 cotas y tengo 6 vistas, pues tengo que repartirlas de tal manera que tengan aproximadamente la misma cantidad. Entonces, otra cosa importante es que en este sistema de primer diedro se acota en milímetros y en este sistema de aquí se acota en pulgadas como sistema básico. Entonces, cada vez que se solicite proyecciones en tercer diedro, pues estamos hablando del sistema americano. Cada vez que se hable de primer diedro o milímetros, se está hablando del sistema europeo. Entonces, esto es importante conocerlo, pues para que ustedes lo tengan en mente. Entonces, ojo que aquí, pues la vista derecha sí va a la derecha, la vista izquierda sí va aquí sí, y el símbolo que sustituye a escribir pulgadas en el cuadro de referencia, pues sería los dos círculos concéntricos con un trapecio. Entonces aquí, pues tendríamos el sistema americano y como les había dicho, pues la vista frontal o alzada va en el centro, siempre va ordenada de tal manera que coincidan todos los ejes y que además se ponga un sistema de proyecciones axonométricas en la vista este, derecha superior. Entonces, si no se requieren de las 6 vistas, siempre se va a ocupar la vista frontal, la superior y una lateral, pues que varía dependiendo del sistema de proyecciones que se requiera. Puede ser así, puede ser así. Entonces puede ser la lateral derecha, la inferior, dependiendo del sistema. Este sería el sistema europeo. Y en el caso del americano, pues también podríamos escoger estas tres. O podríamos escoger estas tres, por ejemplo, ¿no? Teniendo un acomodo ordenado de acuerdo al sistema de proyecciones. Y dentro de las proyecciones axonométricas, algo que encontraron ustedes es que pues los tres ejes son iguales de separación, pero pues es importante denotar que con respecto al eje X hay 30 grados y 30 grados y el eje Z coincide con el eje de las alturas, en este caso en las proyecciones isométricas. En el caso de las proyecciones dimétricas, ya ustedes encontraron pues que hay dos ejes iguales y hay uno desigual, pero pues referenciado con respecto al eje X, acá hay 7 grados y acá hay 42 grados para darle la profundidad. Y luego en la proyección trimétrica, pues los tres ejes podrían aparecer desordenados. Uno podría darle el acomodo que sea, o sea que si los ejes están así, pues los tres ejes podrían aparecer desacomodados y los tres ejes entre ellos, que está representando o están tratando de engañar al observador, pues siempre son diferentes los dos ejes, no como ocurría los 120 grados de las proyecciones isométricas o los dos ángulos que son iguales en las proyecciones dimétricas. Entonces, en la proyección trimétrica, pues lo que cambian son los tres ejes que están aquí representando la altura, el anchor y la grosura. Bueno, pues espero que este video sirva para poder entender el sistema de proyecciones y después lo podamos aplicar a nuestros planos.